Bolivia está entrampada en la dictadura que dejó Evo Morales. En noviembre del año pasado, por la valentía y la resistencia civil del pueblo boliviano, renunció el dictador y se dio a la fuga, pero dejó toda la estructura dictatorial que había montado a través de los casi 14 años de su régimen en el contexto de lo que es el castrochavismo. La dictadura, la estructura dictatorial, no es un fenómeno boliviano. Es un proceso transnacional que ha sido impuesto a Bolivia a través de la intervención y la traición a la patria que realizó Evo Morales por los regímenes de Cuba, Venezuela, por lo que se llama el castrochavismo. El sistema dictatorial implantado en Bolivia es el mismo que desde hace más de 60 años rige en Cuba, es el mismo que desde hace 21 años se ha impuesto al pueblo venezolano, es el mismo que oprime a Nicaragua y es el mismo que por 10 años instalaron en el Ecuador con el gobierno de Correa. Esa dictadura tiene la característica de que en Bolivia, para hacerlo, liquidaron la república, falsificaron una constitución que denominan la Constitución del Estado Plurinacional, terminaron con la libertad individual del pueblo boliviano, restringieron los recursos con los cuales se pueden proteger las libertades y establecieron un sistema para nombrar todas las autoridades en todos los órganos y poderes del Estado. Eso sucedió el año 2009 en medio de masacres, en medio de la resistencia de la media luna, con persecución política, con exilio político, con fraude electoral y redactaron una constitución que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que no fue hecha por la Asamblea Constituyente Boliviana y que fue redactada en una comisión del Congreso de Bolivia en un acuerdo con el dictador por gente del extranjero. Ese acápite lo vamos a tocar específicamente aparte, pero sirve para señalar que en Bolivia se montó una dictadura de corte transnacional e intervencionista, imponiendo una constitución denominada del Estado Plurinacional que ha liquidado a la República de Bolivia por medio de falsificaciones y fraudes y que mantiene cautiva a la República de Bolivia. Esa es la factura, ese es el escenario que está pagando hoy día el pueblo boliviano. Porque la dictadura existe en Bolivia porque es la estructura jurídico-constitucional de la dictadura la que está vigente y permite que la Asamblea Nacional tenga 2/3 de votos de asambleístas del dictador, permite que los fiscales sigan siendo los empleados del dictador, los que han perseguido a los defensores de la libertad y la democracia y los que han protegido la corrupción y el narcotráfico de los 14 años de dictadura. Que los jueces en el Tribunal Supremo de Justicia para abajo y en el Tribunal Constitucional sean los jueces designados por la dictadura para proteger a la dictadura y para perseguir a la gente que pida democracia. Inclusive que la oposición funcional de ese tiempo que se tuvo que someter a la dictadura opere en el marco de esa estructura jurídico-constitucional. Bolivia está presa de la constitución política del Estado Plurinacional, que es un instrumento castrochavista que está marcando todas las relaciones jurídicas y políticas del pueblo boliviano y de sus autoridades hoy en día y que sostiene como autoridades a gente que forma parte del grupo delictivo del dictador Evo Morales, que debería estar procesada y rindiéndole cuentas al país en lugar de estar en situación de continuar de autoridades como asambleístas, como fiscales, como jueces, como encargados de los sedes departamentales o como autoridades nacionales o departamentales. Pero además de la estructura jurídico-constitucional que ha dejado la dictadura se asienta en Bolivia y se mantiene porque tiene una estructura de carácter territorial criminal. Esa estructura de carácter territorial criminal es la que ha desarrollado Evo Morales, incrementando la producción de coca y de cocaína y convirtiendo a Bolivia en narcoestado. Y está asentada básicamente en el trópico de Cochabamba con las 6 federaciones de cocaleros, el Chapare, Chimoré, Sinauta y otros lugares. Está asentada en el norte y el este de Santa Cruz, está asentada en las zonas del altiplano de Bolivia, donde Evo Morales tiene asentados núcleos de violencia y de crimen que no están bajo control del Estado ni del gobierno boliviano y que están listos y que conspiran permanentemente para desestabilizar el proceso de recuperación de la democracia que se inició en Bolivia. Esa estructura criminal está fundada en el narcotráfico y está fundada en la violencia. Y esa estructura criminal es la que hoy día
presiona al gobierno interino y hace acuerdos con el gobierno interino para no generar violencia, y a partir de eso se permite el control de grandes áreas del territorio nacional que están instituidas como republiquetas, como zonas ajenas a lo que es el gobierno y el Estado, y como zonas que Evo Morales sigue controlando como base de violencia, de generación de recursos del narcotráfico y de crimen de la dictadura. O sea, la dictadura está asentada en una estructura jurídico-constitucional y una estructura territorial criminal. Por eso Bolivia hoy día está sometida a una situación que se resume en la frase de que cayó el dictador, pero no la dictadura. La cuestión es cómo hacer para salir de la dictadura y para interrumpir este proceso perverso que se está produciendo, en el cual, si se avanzan con las cosas que estamos viendo ahora, van a terminar consolidando la dictadura, le van a hacer creer al pueblo boliviano que está regresando a la democracia con una elección nacional y después con elecciones subregionales y departamentales, manteniendo la estructura de la dictadura. O sea, van a cambiar todo para que nada cambie y van a hacer elecciones para sostener el sistema dictatorial. La manera de ir contra esto, la manera de recuperar la libertad, la democracia y de quebrar la dictadura en Bolivia y de completar lo que sucedió en noviembre del año pasado, y además de que caiga el dictador, que caiga la dictadura, es volver a la república. Y volver a la república quiere decir retornar a la República de Bolivia al momento que estaba vigente antes de la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional Castrochavista, a esa república que tiene una constitución de 1967, reformada el año 1994, que nunca pudo ser suplantada porque para suplantarla la falsificaron, y que genera que la constitución del Estado Plurinacional sea nula, y lo nulo simplemente no se cumple, y lo que se necesita para volver a la república es una decisión ejecutiva que ponga en vigencia de inmediato la Constitución de 1967 y ponga en vigencia la República. De esa manera, toda la estructura dictatorial habrá cesado y el pueblo boliviano podrá recuperar sus instituciones por mecanismos de libertad y democracia, en los que los miembros de la dictadura castrochavista de Evo Morales, en vez de participar, en vez de alegar mayorías falsificadas, en vez de sostenerse en el poder con su falsificada institucionalidad, tengan que rendirle cuentas al país. Muchas gracias, y en breve volveré a comunicarme con el pueblo de Bolivia y la comunidad internacional por esta vía para demostrar con prueba por qué la Constitución del Estado Plurinacional Castrochavista en Bolivia es nula, y para mostrar que la manera de terminar con la dictadura es restaurar la República de Bolivia.